Ya, lo último que vimos fue reparametrización. Profe, preguntan por el grupo si en qué sala está. En la C403. Sorry, Fernando. Creo que igual no les había dicho la sala. No traje agua. Estoy en la C403. ¿Ya? Ok. Diego, ¿me voy a decir algo? No, estoy acá. Que el micrófono se salió solo. No hay problema. Ya, vimos entonces, lo último que vimos fue la reparametrización, clase que aparentemente no salió muy bien porque tuvimos que, no tenía el lápiz, ya, hice esta demostración, ¿sí? Quedé de hacerla de nuevo, y este ejercicio la Vane lo mandó completo, ese ejercicio, ¿sí? Lo mandó completo por el grupo de Discord, así que voy a, acuérdenme, no sé cuándo el control, no sé si alguien ha revisado cuándo el control de este curso. No, pero que la confirmó la fecha. No, pues si la fecha está en el Finis, no la tengo que confirmar, pero no me acuerdo cuándo es. Próxima semana según si la hago. Entonces el próximo viernes, ¿ya? Debiera hacer el control del curso. Y si el próximo viernes debería entrar la materia hasta hoy día. No, hasta mañana. Estoy perdida. Como antes hacía esta clase el jueves, debería entrar la materia que pase hasta el viernes, ahí sí. Ya, si no me equivoco. Profe, ¿y aún le queda como materia por pasar? Sí, de hecho me queda solo la clase de hoy y el viernes hacemos ejercicio, ¿sí? O el viernes trabajo con materia nueva y hacemos ejercicio el próximo martes, puede ser. Prefiero hacer ejercicio el viernes y después dejamos la materia nueva para el martes. Porque creo que es la primera clase de la próxima semana, no sé si alguien me puede confirmar. ¿Cómo, profe? Que me da la impresión que es la primera clase de la próxima semana. ¿Qué cosa? ¿El martes? No, El control. No sé, porque la clase pasada, o sea, el control pasado lo hicimos el viernes. Y el martes se supone que es la primera clase de la semana, entonces no sé. voy a revisar el syllabus, como dice siempre ahí. Profe, es desde límites de funciones vectoriales hasta lo que veamos el viernes. Es todo de funciones vectoriales, Bastián. Ya. Deja bien pasar. Llegó alguien. Tengo un problema ahora que llegó alguien. No, tranqui, espérenme. Entra todo funciones vectoriales, hasta la clase de hoy día. No, pero tranqui para allá. Conéctate aquí así. Esa es te doy la idea. Deme un minuto que llegó el Fabián, entonces lo voy a ayudar a conectarse para que se pueda proyectar y no tenga que estar mirando. Ya, ingresa este código, 950. Ah, no, pero donde. Corta acá. Ya, ingresa este código, 950 27 75 96 16. Ya voy a ingresar.
¿Me ayudan, no? Ah, que si te decía no, estoy. Ya, mientras el Fabián se conecta, el control entonces el próximo... voy a confirmar aprovechando, perdón la demora. En clase a clase está, dice que el control es... la segunda clase de la próxima semana, ¿sí? Así que yo debía terminar de pasar la materia el viernes y después me queda simplemente una clase de ejercicio y pasar materia nueva. ¿Ya? Así que es el próximo viernes a las 8:30. Recuerden que el control es online, ¿sí? No nos vamos a ver ese día acá. ¿Puedes ingresar o no? No. Espérenme, denme un minuto. Déjame conectarnos. A ver. ¿Estás poniendo? Mira la pizarra, ¿dónde? Yo me voy a colocar acá. Mira la que no tengo, la pizarra grande, a la chiquita. Que muy oscuro. Entonces, ya. Ahora sí, comenzamos. ¿Fabián, veis bien? Ya, perdón. Ok, listo. Comenzamos entonces. Ya vimos, lo último que vimos fue curvatura, ¿sí? Si no me equivoco, que fue la clase 11. Definimos la curvatura de esta manera, ¿sí? De esta manera definimos la curvatura, como la segunda derivada, ¿cierto?, del f'. Hasta ahí iban todos bien. Creo que hasta esa clase estaba en finis, ¿sí? La clase de hoy aparentemente no está. La subo terminando. Ok, entonces, una vez que definimos la curvatura, me interesa definir otro tipo de vectores, ¿ya? Porque la curvatura utiliza la segunda derivada, ¿cierto?, de la reparametrización por longitud de arco. Veamos entonces otro tipo de vector conocidísimo, ¿sí?, que en este caso vamos a considerar CAF un camino diferenciable.
Que sea camino quiere decir, ¿cierto?, que es una función continua. ¿Ya? El vector tangente unitario se define de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la norma del vector? Si f es una función reparametrizada por longitud de arco, ¿cuál es la norma de t? ¿Y por qué? Fabián, ¿cuál es la norma? Ya, ¿por qué la norma 1? ¿Qué significaba que estuviera reparametrizada por longitud de arco? Significaba dos cosas. Si la curva está reparametrizada por longitud de arco, ¿cuántas vueltas da a la curva? ¿Sí? Volvamos a la clase anterior. ¿Vale? Una. Da una curva, ¿cierto? Nosotros dijimos, una vuelta, perdón. Nosotros dijimos acá la reparametrización por longitud de arco. ¿Ya? Dijimos, vamos a denominar f barra como una reparametrización cuya propiedad es recorrer la curva de sus imágenes a una rapidez constante igual a 1. O sea, la rapidez de una curva reparametrizada por longitud de arco es 1. Y la rapidez es la norma de f'. ¿Ya? Además, la reparametrización por longitud de arco da una vuelta a la curva. Entonces, volvamos a la clase de hoy. Si f es una reparametrización por longitud de arco, ¿por qué la norma de t vale 1? La norma de t, lo voy a escribir acá, voy a dar una hoja, notar, ¿sí? Notar que la norma de t es igual a la norma de f' de s. ¿Cuánto vale la norma de f' de s, vale? Da 1. Esa da 1, porque como es una reparametrización por longitud de arco, entonces la rapidez es 1, y la rapidez es la norma de la derivada. ¿Ya? Por lo tanto, ¿el vector t es o no es un vector unitario? Sí. Sí, entonces esto implica que el vector t, que es el vector tangente, ¿sí? ¿Sí? Le voy a hacer una rayita, sea un vector unitario. Unitario quiere decir que la norma del vector es 1. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la curvatura es la norma de la segunda derivada de f. ¿Sí? Entonces, esta es la primera, voy a escribir esta como observación, la voy a explicar acá. Segundo, sabemos, según la clase pasada, que la curvatura de S es la norma de la segunda derivada de S, ¿cierto? Esa es la definición de curvatura. Pero esta es la norma de la derivada de S derivado por la norma, ¿cierto? O sea que esto es lo mismo que la norma del vector t derivado. Así que ahora tengo otra forma de calcular la curvatura. La curvatura puedo calcular la segunda derivada de la función o puedo calcular, ¿cierto? La norma, la derivada del vector t y a eso le calculo la norma. ¿Qué era la curvatura? En palabras. ¿Te conectaste a la clase pasada? Ya, vamos, veamos a alguien más. Diego, Salvatierra, o Bastián, tú estuviste en la clase pasada. ¿Era la curvatura en tus propias palabras? ¿La curvatura, profe? Sí, perdón, tengo alergia a la primavera, no sé. Es medir la rapidez con la que se... Es la rapidez respecto a la curva tangente. Es la rapidez con la que me alejo
alejo de la curva tangente, Fabián. Esa es la curvatura. La rapidez con la que me alejo de la curva tangente. ¿Ya? Si la curva tangente es esta, Fabián, y mi curva es así, tiene una curvatura muy amplia, se aleja muy rápido. Pero si la curva es muy parecida a la recta tangente, podría tener curvatura cercana a cero. ¿Ya? Entonces, ejemplo, el camino f de S, con S entre 0 y 2pi, está reparametrizado por longitud de arco. Y la curvatura en un punto S se define de esa manera. ¿Ya? La curvatura va a ser, calculo el vector tangente, del vector tangente, lo voy a hacer el ejercicio mejor. Ya. Entonces, ¿cuál sería el vector tangente en este caso? El vector tangente es la derivada de f. O sea, ¿qué sería? La derivada del coseno, que es seno, de s, menos seno. La derivada del seno, que es coseno de s. ¿Sí? Súper hasta ahí. ¿Vamos bien? Ya. Entonces, la curvatura es igual a la norma de la derivada del vector t, que es lo mismo que la norma, y derivo el vector t, que es este el vector t. La derivada de ese vector, la derivada del seno, es coseno. Coseno de s. La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? ¿Cómo calculo esa norma, Seba? Está el Seba por eso. ¿Sí? No. ¿Sí, Seba? ¿Cómo calculo esa norma? Seba, si de aquí a noviembre te pregunto esto y no me respondí, no te voy a dejar aprobar el curso. De todas las clases la misma pregunta. Ya, ¿cómo calculo esa norma? Es la raíz de cada elemento al cuadrado menos coseno de s al cuadrado. Normalmente uno cuadrado lo escribe acá. Más menos seno de s al cuadrado. ¿Sí? Y esto es la raíz de coseno cuadrado de s más seno cuadrado de s. ¿Cuánto da eso? Da 1. 1. Da 1. Y tiene sentido, porque ¿qué figura queda cuando yo grafico esto? ¿Qué figura resulta cuando grafico eso? ¿Un círculo? Un círculo de radio 1, ¿cierto? Ya sabemos que esa reparametrización corresponde a un círculo de radio 1. Entonces, en este punto, la curvatura debe ser igual a este punto, ¿cierto? Me alejo siempre con la misma rapidez de la recta tangente. Entonces, en un círculo, la curvatura es constante. No solo eso, en un círculo, la curvatura siempre va a ser 1 partido en R. ¿Ya? Observación, en un círculo, la curvatura siempre será KdS igual a 1 partido en R. ¿Sí? Esa va a ser la curvatura en un círculo. Los círculos tienen curvatura constante. En todos los puntos se alejan de con la misma velocidad de la recta tangente. Profe, ¿podría subir por favor un poco? Sí, obvio. A la primera. Mentira. Ah, no, a la anterior hoja, por favor. Ahí. Sí. Ya, profe. Gracias. Ya voy a dejar un minuto ahí para que puedan copiar y continuar. Ya, ¿vamos bien hasta acá, Julián? ¿Sí? Más o menos, ya. Ahora, resulta natural preguntarse, profe, ¿habrá una manera de calcular la curvatura
sin tener que hacer la reparametrización por longitud de arco, porque tengo que reparametrizar por longitud de arco, ¿sí? Y después tengo que calcular la curvatura, y es como complicado, ¿ya? Pero sí hay una forma. Existe una manera de no reparametrizar por longitud de arco y calcular la curvatura. Y en ese caso, la curvatura es simplemente lo que aparece acá. ¿Ya? Y en este caso no tengo que reparametrizar por longitud de arco. ¿Ya? Entonces dice, es cierto que la definición de curvatura resulta natural cuando realizamos la reparametrización por longitud de arco, pero es poco práctica al momento de los cálculos. Es por eso que también la vamos a reescribir para cualquier camino, ya sin importar si el camino es reparametrizado, sí o no por longitud de arco. Entonces, dice ejercicio, calcular la curvatura de la función que está acá. La curvatura es simplemente esa fórmula que es la derivada de f, cruz es segunda derivada, todo eso es la norma, dividido la norma de la primera derivada al cubo. Entonces, vamos a ir calculando. ¿Cuánto vale f'? Sería alfa menos seno de t. Ya, coma. Alfa. Ah, aquí hay un error. Aquí se me coló, lo voy a arreglar. Ese debería decir alfa seno de t. ¿Sí? Deme un minuto que lo voy a arreglar al tiro en la PPT para que el otro semestre no me pase. Profe, entonces la de arriba sería la fórmula para la curvatura. Sí, esa es la fórmula para la curvatura si la función no está reparametrizada por longitud de arco. ¿Ya? Porque si está reparametrizada por longitud de arco, la curvatura es mucho más sencilla y es la fórmula que vimos anteriormente. Ya, ahora sí, estaba cambiándole ese. Ya, después sería alfa coseno de t y después sería beta, ¿cierto? Después, la segunda derivada va a ser menos alfa coseno de t, coma alfa seno de t, coma 0. Menos ese número. Profe, ¿no sería menos seno? Eso. Sí. Se la pregunta. Ok, fíjense que dice calcular la curvatura en el punto t igual 0. Entonces aquí hay dos opciones. Ustedes pueden hacer producto crudo al tiro, pero va a ser difícil porque tienen alfa, coseno, beta. En cambio, ahora voy a evaluar, entonces, notar que la curvatura en el 0 es lo mismo que la norma de f' en 0 cruz la norma de f2' en 0 dividido en la norma de f' evaluado en 0. Todo eso al cubo. Entonces voy a calcular cuánto valen los vectores evaluados. F' evaluado en 0 va a ser menos alfa por seno de 0 que es 0, coma alfa por coseno de 0 que es 1, coma beta. Esto es igual a 0, alfa, beta. La segunda derivada evaluada en 0 va a ser menos alfa, 0, 0. Por lo tanto, f' evaluada en 0 cruz f2' evaluada en 0 es, calculo ese producto cruz, que es I tongo, J tongo, K tongo, 0, alfa, beta, menos alfa, 0 y 0. Esto es I tongo, tapo este y tapo este. Multiplicación cruzada.
que sería 0 en este caso, ¿cierto? Porque me queda alfa por 0 menos beta por 0. Menos J tongo. Ahora tapo S y tapo este. Me queda 0 por 0 menos, en este caso menos alfa beta. Más catongo. Tapo ahora este y me queda alfa cuadrado. Por lo tanto, el producto cru me va a dar 0, menos alfa beta, alfa cuadrado. Por lo tanto, la norma de f' evaluada en 0 plus la segunda derivada evaluada en 0 va a ser la raíz de 0 al cuadrado más alfa cuadrado, beta cuadrado, más alfa a la cuarta. Profe, ¿Dime? ese menos alfa beta no debería ser positivo. Espérate, voy a dejarlo ahí. No, Ah, no, a mí se me olvidó un signo. No, sí. olvídalo, profe. Ya. Voy a factorizar por alfa cuadrado y me queda beta cuadrado más alfa cuadrado. Y esto es lo mismo que alfa por la raíz de beta cuadrado más alfa cuadrado. Súper. Voy bien hasta acá, voy a parar un momento para que puedan copiar. Estoy siguiendo la fórmula nomás, ¿sí? La fórmula de curvatura que tengo arribita. Profe, y siempre nos tienen que dar como un punto, así como t igual 0, o mejor dicho, un tiempo. O sea, no necesariamente, porque si te acuerdas en el círculo, calculamos la curvatura en cualquier punto, para cualquier t. ¿Sí? Y ahí en el caso de que nos den un t, sería siguiendo la plaza. fórmula. Si no te dan el t, entonces tú puedes calcular la curvatura para cualquier punto como lo hicimos en el círculo. Ah, ya. ¿Sí? ¿Estamos bien? No, espero. No traje mi botella de agua. No traje nada. Vine sola a esta clase. Menos mal llegaste, Fabián. Si no me hubiese sentido, nos hubiese matado. Ya, vamos, ahora sí, continuamos. ¿Qué me queda calcular ahora? Me queda calcular la norma de f' evaluada en 0, que es la raíz, acá tengo el f' evaluado en 0, es la raíz de 0 al cuadrado más alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Ya? Que es lo mismo que la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. Voy a leer al tiro, Fabián. Ah, yo me quedé media hora en el otro link. Ah, que no alcancé a leer. Ah, acá está. Yo me quedé media hora en el link pensando que era estadística, pero pucha, fallar. ¿Cómo? Ya. Eso pasa porque toman todos los ramos conmigo. No todos, pero varios. ¿No tomás? Estadística estoy con la base. Da igual. Ya, vamos. Entonces, la curvatura, era broma obviamente, la curvatura va a ser alfa por la raíz de beta cuadrado más alfa cuadrado dividido en la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado, todo esto al cubo. O sea que esto es lo mismo que alfa dividido en alfa cuadrado más beta cuadrado. Esa es la curvatura en 0. Es decir, en el punto t igual 0, ¿sí? La curva se aleja con rapidez alfa partido de alfa cuadrado más beta cuadrado de la recta tangente. Antes de que sigan copiando, habíamos hecho este ejercicio antes. Fíjense acá. Voy a ir a la clase 11.
En la clase 11 tenía la misma función. Pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que primero reparametrizar por longitud de arco. Reparametricé por longitud de arco, me quedó esa función. En todos estos pasos reparametricé. Acá hice la reparametrización por longitud de arco, me quedó esa función, y luego podemos calcular la curvatura. ¿Cómo le calculo la curvatura acá? Como ya está parametrizada por longitud de arco, lo único que tengo que hacer es calcular la primera, la segunda derivada y calcularle la norma. Y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo diría que son casi iguales de largo, porque en este tipo de ejercicio, como no está reparametrizada, yo reparametrizo y después uso una fórmula muy sencilla. Pero acá, como en esta función no está reparametrizada, entonces yo utilizo una fórmula que es más larga, pero me evité reparametrizar y deberían llegar exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Son exactamente los mismos resultados. Voy a parar un minuto ahí para que puedan copiar todo y continuar. ¿Vamos bien hasta acá, Fernando? Ya. Entonces, ahora que tengo... Profe, Dime. Sí, te leí, Fernando. Bastián, dime. ¿se puede devolver un poquito, por favor? Obvio, obvio. Voy a poner ahí. Avísame cuando estés listo. Bien, yo nunca me doy cuenta, pero parece que tengo un lag, ¿o no? ¿Como el lag entre la pantalla o solo es con el data? Profe, y también cuando habla como que entrecorta, así, se la guía también. Gracias, Juan. No. Pero da lo mismo, Sí, si profe, estamos ahora sí, mirando gracias. ella, así que es lo mismo. Ya, súper. Resulta natural ahora preguntarse, bueno, si existe un vector unitario que ya sé que es el vector t, ¿existirá otro vector que sea ortogonal a este? Y nosotros sabemos que sí. Notemos entonces, tengo esto, tengo la norma de t igual a 1, derivo el costado izquierdo, derivo el costado derecho, la derivada del 1 es 0. Escribo la norma como la raíz del producto punto de t con t. ¿Ya? Y derivo eso. Voy a hacer este paso acá, pero él mismo pareciera que falta un paso, pero la derivada de la raíz, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada de la raíz? Un medio por 1 dividido en la raíz, ¿cierto? T por t. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es el producto punto. Entonces la deriva del primero, producto punto con el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, producto punto con la derivada del segundo. ¿Ya? Entonces eso es igual. Denme un minuto. Lo voy a hacer desde el principio. Un producto punto. Ya. Lo voy a hacer todo yo mejor para que siento que a veces así se entiende mejor. Voy a derivar con respecto a S a ambos lados. Entonces aquí me queda la derivada con respecto a S de la norma de T y la derivada del 1 que es 0. La norma se puede escribir como la raíz de T producto punto con T. Esa es la definición de la norma. Igual a 0. Ahora voy a derivar la raíz. La derivada de la raíz es 1 medio dividido en la raíz. T de S producto punto con T de S. Por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? La derivada de lo de adentro es la derivada del primero, producto punto con el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, producto punto con el segundo
El primero sin derivar, el producto punto con la derivada del segundo. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. Evidentemente, estos dos son iguales. ¿Cierto? Entonces me queda 1 partido en 2 veces la raíz de t de s, producto punto con t de s. Por 2 de prima de s por t de s. Igual a 0. Este 2 se va con ese 2. Y me queda t' de s, producto punto con t de s, dividido en la norma de t de s por t de s. O sea, la raíz de t por producto punto con t. ¿Qué es la raíz de t producto punto con t? La norma, ¿o no? La La norma de t. norma. Entonces esto Sí. queda t' de s, producto punto de t de s, dividido en la norma de t. ¿Cuánto vale la norma de t? 1. Uno. 1. No, porque es un vector unitario, entonces queda t de s, producto punto con t. Por lo tanto, ¿qué otro vector creen ustedes que es ortogonal al vector tangente t? ¿Qué otro vector es ortogonal a t? Fabián, ¿cuál es la definición de vectores ortogonales? ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? ¿Cuando el producto punto da? 0. Ya. ¿Qué vector es ortogonal al vector t? Bastián, Su derivada. ¿cuál? ¿Vale? Su derivado. La t' es ortogonal a t, porque el producto punto entre los dos da 0. ¿Sí? Entonces, se sabe que t' de s es ortogonal a t de s. Qué horrible esa s. Son ortogonales. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles con esto. Voy a dar un minuto ahí. Me avisan cuando termines de copiar. Oye, la perdí en este curso, parece. Javi, pará, me avisáis cuando terminas de copiar. No sé si estoy ahí, Javi. Pero... Sí, profe, estoy aquí. Ah, ya. Voy bien ya terminé de copiar. Ya, súper. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Uno dice que t con t' son vectores ortogonales. Ahora, yo no solo necesito que t' sea ortogonal a t. ¿Qué otra cosa creen que le quiero pedir a t? A t', perdón, porque t es un vector unitario. Entonces, t' es un vector ortogonal a t. ¿Qué más le debería pedir? ¿Qué más se le ocurre que le podría pedir al vector t'? ¿Qué le podría pedir? Si t es un vector unitario y t' es un vector ortogonal a t, ¿qué más le podría pedir al vector t'? Diego. No sé, porque ya sabemos que la norma y... No, No, sabemos la caché. norma de t. Sabemos la norma Sí, de t. Entonces, ¿qué más le podría pedir al vector t'? su norma también. Que la norma sea ¿cuánto? 1.
1, ¿cierto? Entonces le voy a pedir lo mismo que le había pedido al vector t, le voy a pedir al vector t'. Necesito que el vector t' sea unitario, ¿sí? Ya, ya, Por ya. lo tanto, voy a llamar, voy a escribirlo acá, entonces, llamaremos n de S al vector que es t' dividido en la norma de t'. ¿Quién es la norma de t', según lo que hemos definido hoy día? ¿Quién es la norma de t'? ¿Uno era? No sé. La norma de t' es la curvatura. Fíjense Ah, que la arriba curva. definí así, lo definí de esa manera. Perdón. Dije acá que la norma de t' era la curvatura. ¿Sí? Por lo tanto, tengo el vector n, que es t' por la curvatura. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Ya, acá está definido. El vector n es t' dividido en la curvatura, que es lo mismo que hacer t' dividido en su norma. ¿Ya? ¿Por qué me interesa? Porque estoy buscando vectores unitarios y que sean ortogonales. Si estuviera, estos vectores debieran verse más o menos de esa manera. Un vector t apunta hacia un lado y es tangente a la curva, toca la curva solo en un punto, mientras que el vector n tiene la misma, apunta hacia la curvatura más o menos. Profe, Dime. ¿podría volverse un poquito donde está haciendo como la demostración? Gracias. Ahora, tengo dos vectores unitarios. Tengo el vector t, tengo el vector n. ¿Cómo puedo, si estuviera en R3, cómo podría encontrar otro vector que sea unitario a estos dos? Estoy en R3, tengo un vector así, ¿cierto? Tengo dos vectores ortogonales, forman un ángulo recto entre los dos. ¿Ya? ¿Cómo encuentro otro vector que sea ortogonal a t y otro vector que sea ortogonal a n? Realizando una resta entre ellos, ¿no? No necesariamente. Tiene que ser la resta. ¿Ah? No. ¿Qué punto? Producto cruz, no producto Sí. punto. ¿Cierto? Yo sé que el producto cruz entre dos vectores me genera otro vector ortogonal a cada uno. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué vector es perpendicular? El vector b. Ahora, ¿cómo podría calcular la norma del vector b? El vector b lo voy a definir como t cruz n. Y verifiquemos que que la norma de b sea igual a 1. Porque me interesa que no solo sea ortogonal, sino que además tenga norma 1. La norma de b es la norma de t cruz la norma de n. ¿Qué es la norma de t cruz la norma de n? ¿Cómo se calcula esa norma? Yo vi varias buenas notas en el control, así que algunos otros que no corrigieron los errores de la PPT. ¿Cuál es la ¿Cómo, norma profe? de t? ¿Fabián? Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo separo cómo calculo esta norma, Vane? ¿Está bien? No, hay una propiedad en el producto cruz que me permite calcular de forma directa esta norma. Esto es la norma de t por la norma de n por el seno entre los vectores. La norma de t es 1, la norma de n es 1. ¿Y el seno entre los vectores, el ángulo entre los vectores cuál es? 90 porque son vectores ortogonales. Entonces el vector b ya sé que es un vector unitario. No lo tengo que dividir por la norma como lo hice con el vector n. ¿Cierto? Porque en el vector n yo dije, el vector n es t' dividido en la norma de t'. En el vector b no, porque el producto cruz de vectores unitarios es un vector unitario. ¿Sí? Entonces tengo tres vectores
Obviamente que el vector B solo existe en R3, porque el producto cruz solo existe en R3. Entonces, tengo tres vectores. Tengo el vector T, que es tangente a la curva, tengo el vector N y tengo el vector B. ¿Ya? Si yo grafico, esos tres vectores se ven más o menos de esa manera. ¿Sí? Son ortogonales todos. Este es el vector T. ¿Sí? Lo voy a graficar acá. Este es va a ser mi vector T. Este va a ser mi vector B. Y este va a ser mi vector N. ¿Sí? Son vectores ortogonales entre ellos y todos tienen un ángulo de 90. ¿Sí? Además, todos tienen norma igual a 1. Nosotros ya vimos en la primera materia que cada vector puede definir, con cada vector yo puedo definir un plano y una recta. ¿Ya? Entonces, perdón. En resumen, tenemos tres importantes vectores: el vector T, el vector N y el vector B. Si consideramos que cada uno es el vector normal a un plano, podemos determinar tres planos importantes: el plano osculador, normal y rectificante. Si ya tenemos el vector normal a los planos, ¿qué nos falta para calcular la ecuación de los planos? Ya tenemos los Profe, volver a vectores repetir. normales al plano. ¿Qué me falta para calcular la ecuación del plano? No alcancé a escuchar, Vanessa, si me dijiste algo. No, que se puede volver a repetir, es que no está el año, pero Para calcular la ecuación de un plano, ¿qué necesito? Volviendo a la materia del capítulo 1. Un punto por el que pasa el plano y el vector normal al plano. Acá ya tengo el vector normal al plano. ¿Ya? Entonces, si P es un punto en el espacio por donde pasan estos planos, y Q es igual a X, Y, Z, ¿sí? Un punto cualquiera que pertenece al plano, entonces la ecuación del plano siempre va a ser Q, que es el punto cualquiera, X, Y, Z, menos el punto por el que pasa el plano, producto punto con el vector normal al plano. Por lo tanto, cada uno de estos vectores define un plano. El vector tangente define el plano normal. El vector normal define el plano rectificante. Y el vector binormal, que se llama el B, define al plano osculador. ¿Ya? Entonces tengo tres vectores en este caso. Como tengo tres vectores, puedo calcular tres planos, porque cada uno de estos vectores va a ser el vector normal de un plano. ¿Sí? Entonces, acá hay un plano que se llama plano osculador, ¿sí? Porque yo tengo una curva en el espacio, la voy a dibujar así. Tengo esta curva en el espacio, yo quiero calcular el plano en ese punto. Entonces el plano en ese punto va a ser más o menos así. Ese plano toca la curva solo en un punto. Y ese plano, ¿cierto?, tiene un vector hacia arriba. Ese es el vector B y este de acá es f de S, el punto donde quiero calcular el plano. Como tengo tres vectores y puedo calcular tres planos, obviamente que también voy a poder calcular tres rectas. Entonces, si ahora consideramos los vectores P, N y B como vectores directores de algunas rectas, también podemos encontrar tres rectas importantes.
Si consideramos P un punto en el espacio por el que pasan estas rectas, y Q, X, Y, Z, perteneciente a R3, como un punto que pertenece a cada recta, las ecuaciones de las rectas van a ser: la ecuación de la recta tangente utiliza al vector tangente. La ecuación de la recta normal utiliza el vector normal. La ecuación de la recta binormal utiliza el vector binormal. ¿Sí? Entonces, con cada vector yo puedo calcular un plano y una recta. Con cada vector. Veamos la imagen entonces ahora. Fíjense en la imagen. Obviamente el vector T, que es el que marqué en rojo, es el vector normal del plano normal. De este plano que está acá. ¿Sí? Este plano de acá. ¿Sí? Este vector sale con un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces con el vector T yo calculo el plano normal. Para el plano osculador, que es este plano que está acá, ¿sí? Para el plano osculador, entonces yo uso el vector B, el que está aquí abajito. Y para el plano rectificante, que es este que está acá, uno usa el vector N. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hacer ahora, calcular estos planos y estas rectas. Entonces, resulta natural nuevamente preguntarse, profe, yo sé calcular el vector T, el vector N y el vector B, solo si la curva está reparametrizada por longitud de arco. ¿Cómo puedo calcular estos tres vectores si la curva no está reparametrizada por longitud de arco? La verdad es que no se pueden calcular exactamente los vectores, pero sí puedo calcular un vector paralelo al T. Un vector paralelo al T va a ser F'. Ese vector es paralelo a T. Y yo para calcular el plano y las rectas no necesito que tenga norma 1. Así que puedo usar, si quiero calcular el plano y la recta, puedo usar F' en vez de T. Porque para el plano y para la recta yo necesito simplemente un vector. No me importa la norma del vector. ¿Ya? Para un vector paralelo al B va a ser F' cruz F2', es un vector paralelo al vector B. Y un vector paralelo al vector N, evidentemente, va a ser el producto cruz de los otros dos. ¿Ya? Entonces, con esto, yo puedo calcular los planos y las rectas sin tener que hacer reparametrización por longitud de arco. Porque basta, ¿cierto?, calcularlo de la manera que aparece acá, que sería, si quiero calcular el plano que usa el T, en vez de usar el T, uso el F'. Si quiero calcular el plano que usa B, en vez del B, utilizo F' cruz F2'. Siempre y cuando la recta no esté reparametrizada por longitud de arco. Porque si está reparametrizada por longitud de arco, es fácil calcular el T, el B y el N. Veamos entonces, para terminar, vamos a hacer un ejercicio completo. Dice, considere esa función f t, t cuadrado, t al cubo. Encuentra el plano normal, rectificante y osculador y las rectas tangentes, binormal y normal, en el punto t igual 0. ¿Esa función está reparametrizada por longitud de arco, sí o no? No. No, ¿cierto? Porque si no lo diría. Entonces, calcularemos un vector paralelo a t.
a t de S. Y ese vector es f' de t. Y va a ser 1,2t, 3t cuadrado. ¿Sí? Entonces, con el vector t voy a subir, ya sé que con ese vector puedo calcular el plano normal y la recta tangente. Entonces, con el vector t, o con otro paralelo a él, puedo calcular el plano normal y la recta tangente. Me piden calcular el plano y la recta en t igual 0. Entonces, f' evaluado en 0 es igual a 1,0,0. ¿Sí? Voy a escribir primero el plano normal. El plano normal es x, y, z menos un punto por el que pasa el plano. Por producto punto con el vector que era paralelo al vector t. La pregunta es, ¿por qué punto pasa el plano? Si yo quiero calcular el plano en el punto t igual 0. ¿Por qué punto pasa ese plano? Ideas. Por el 1, 0, 0 no, que es el vector normal al plano. ¿Por qué punto pasa el plano? ¿Pero por qué por el 0, 0, 0? El plano pasa por el punto F evaluado en 0, que es 0,0,0. ¿Sí? Por ese punto pasa el plano. Entonces esto es, lo voy a borrar ahora, es 0,0,0. Por lo tanto, esto es x, y, z, producto punto con 1,0,0 igual a 0. Eso me queda x igual a 0. Ese es el plano normal. Profe, Dime. O sea, ¿qué hizo para obtener el 0,0,0? Evalúo la función en el punto que me piden calcular el plano. Ah, ya. Por ese punto pasa el plano. Ya, perfecto. Por eso es f evaluado en 0 y f evaluado en 0 es 0,0,0. Con este mismo vector yo puedo calcular la recta tangente. Y la recta tangente, siempre las rectas son x, y, z, menos el punto por el que pasa el plano, de la recta en este caso, igual a t por el vector director. Y ya sé que el vector director debiera ser el 1, 0, 0. O sea que esto es x, y, z, igual a t, 0, 0. Entonces x igual a t, igual a 0, z igual a 0. Esta es la recta. Esa es la recta tangente en ese caso. ¿Qué tendría que hacer para calcular ahora, por ejemplo, el plano rectificante? ¿Qué vector, o el plano osculador, perdón? ¿Qué vector necesito para calcular el plano osculador? ¿Le falta el binormal o no? Me falta el vector b, pero no necesito exactamente el vector b, porque puedo usar otro vector que sea paralelo al b. Y acá dice que un vector paralelo al b es f'
cruz F2'. Entonces voy a calcularemos un vector paralelo a B. Y ese vector es F' cruz F2'. Ya tengo F', ahora voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada debiera ser 0,2,6t. Entonces, la segunda derivada evaluada en 0 va a ser 0,2,0. Y voy a calcular el producto cruz de F evaluado en 0, cruz F2' evaluado en 0. Que es I-tongo, J-tongo, K-tongo, 1, 0, 0, 0, 2, 0. ¿Sí? Y esto me da I-tongo por 0 más menos J-tongo, perdón, por 0 más K-tongo por 2. O sea que este vector me da 0,0,2. Y ahora con ese vector yo calculo el plano osculador, que es X, Y, Z menos. ¿Por qué punto pasa el plano osculador? Por el mismo punto, ¿cierto? Porque todos los planos y todas las rectas pasan por el mismo punto. Entonces debería ser 0,0,0 producto punto por 0,0,2 igual a 0. Y esto me va a dar 2x igual a 0. No, 2z igual a 0. Plano osculador y calculo la recta binormal. Y la recta binormal es X, Y, Z menos el punto por el que pasa la recta igual a t por 0,0,2. Y esto termina siendo X, Y, Z igual a 0,0,2t, X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 2t. Esa es la recta. Tengo el Manzella y no me dice. Ya. Y después me queda calcular el plano rectificante y la recta normal. ¿Ya? Y eso se hace con el vector n, y ustedes tienen que calcular un vector paralelo al n, y calculan el plano y la recta. ¿Sí? Así que estos tres vectores son los más importantes. Tienen la gracia de construir planos y rectas súper característicos. Hasta acá entra en el control del próximo viernes. ¿Sí? Acá terminamos la materia para el control, así que este viernes ¿cuándo tienen el control de Edo? Algunos lo tienen mañana y otros lo tienen el viernes, ¿no? Creo que sí, profe. Ya, entonces este viernes vamos a hacer clase de ejercicio. Ya, traten de venir y hacemos clases. Yo sé que la clase el viernes viene un poco porque a las 8 de la mañana, 8:30, pero traten de venir porque vamos a hacer clases de ejercicio para el control, porque ya terminamos la materia para el control. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos ¿Profe? mañana. ¿Sí me vale? ¿Podría mandar los apuntes de usted, o sea, de su iPad al Discord, por favor? Sí, lo puedo hacer, pero ahora lo puedo hacer como a las 3 de la tarde que me desocupo un poco. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Igual le mando un mensaje para que lo recuerde. Ya. Hablamos entonces, que les vaya súper bien. Cuídese, profe, gracias. ¿Tienen más clases? Profe, profe, nos vemos. No, tenéis esta nomás.
¿Ah? Ah, pero